En este video te voy a comentar 16 puntos que me llamaron la atención de mi visita a China. China es un lugar que prácticamente podría decir que es un mundo dentro de un mundo. Cambia muchísimo a donde te muevas, cambia muchísimo según la experiencia que quieras experimentar, de acuerdo a lo que termines decidiendo hacer dentro de todo, si te metes más por templos, si vas más por el capitalismo. Digamos, cada persona puede visitar la misma ciudad y tener experiencias diferentes. En nuestro caso visitamos varias ciudades. ¡Qué hijo de puta! Pobre perro, ¿no? Pero estamos grabando. Y nos llevamos experiencias bastante variadas, que si nos hubiésemos quedado solamente con la experiencia de Shanghái hubiese sido diferente. Después visitamos Pekín o Beijing en inglés, después fuimos a Xiamen, también visitamos territorios que están prácticamente anexados pero son independientes, como Macao, como Taiwán, que ahora es otro país completamente diferente, pero están ahí en la pica con China, Hong Kong. Ciudades chinas propiamente dichas, visitamos Shanghái, Beijing o Pekín, que se dice Pekín en español, Beijing en inglés, y Xiamen. Lo primero que quería comentar es que el comunismo como tal dista muchísimo de lo que uno puede ver en Venezuela, en Cuba, Corea del Norte. Prácticamente si vas como turista no lo vas a ver para nada. La gente local lo puede sentir, obviamente, en ciertas cosas que por ahí no tienen la libertad que podemos tener nosotros, pero por ahí a veces se hace muy mala prensa del comunismo en China, y la verdad que cuando estás ahí te das cuenta que en lo económico son más capitalistas que muchos países, y en lo político, obviamente, en lo social se nota cierto comunismo que ellos lo viven, pero a vos no te va a afectar absolutamente para nada. Número 2, algo que me llamó mucho la atención es el capitalismo, contrariamente, por lo menos en lo económico, que viven en China, porque estaban todas las grandes marcas que uno puede encontrar en Estados Unidos y además se le suman todas las grandes marcas de China. Por lo tanto, uno termina encontrando muchísimos más locales que en Estados Unidos mismo, porque está todo el mercado yanqui más todo el mercado asiático. Es una locura. De hecho, hay mucha gente que va a hacer negocios a China a luego importar a su país distintos productos. Por lo tanto, yo lejos de notar un país cerrado en cuanto a ese aspecto, está todo lo contrario. Cada vez está más abierto y si tenés pensado hacer negocios, China es una excelente opción. Número 3, y es algo que se habla muy poco, ahora gracias a las redes se está empezando a compartir un poco más, que tiene que ver con la tecnología. La tecnología que hay en China hoy en día diría que supera la de Japón y a la de Corea del Sur, que ustedes saben el cariño que le tengo a Japón, y esperábamos por ahí en Corea del Sur mucho más avance tecnológico que el que vimos. Pero bueno, para no comparar con el resto de países asiáticos, que tampoco hay tanta diferencia, sí notamos mucha diferencia con Estados Unidos, que es un país muy desarrollado, y con Europa en general, pero ya es paseo, es en todo. En transporte público, en transporte entre ciudades público también, en la rapidez, en la infraestructura de las estaciones, en los restaurantes. Prácticamente en todo le pega un paseo bárbaro, en los locales, en los carteles en la calle. Punto número 4 tiene que ver con el respeto de la gente. Acá uno no puede meter a todos en la misma bolsa, nunca diría que todo lo de tal país son así. Por eso digo que no se puede totalizar, pero sí se puede generalizar. Porque si no generalizamos no podemos hablar nada de esta vida. Entonces, generalizando, en su mayoría son bastante maleducados, en general. A mí me habían hablado de que los chinos como que en general tienen comportamientos, no todos, hay gente muy amable, muy respetuosa, pero que no te extrañe de que veas varios comportamientos desubicados. De hecho, es extremadamente común ir por la calle y escuchar así. Yo voy a hacer acá, se van a pensar que había hecho un gallo. Pero es muy común como que hagan ese sonido así, como que van a escupir un gallo y después no lo escupen. Es como que a veces sí lo escupen. Pero en todo, en colarse en las filas, en cagarse en el próximo, es como que China es el lugar en el cual el respeto por el otro prácticamente no existe. Obviamente que estoy tomando como una generalidad y de hecho en Shanghái nos quedamos con una sensación sumamente respetuosa de la gente. Entiendo que también la región de China varía mucho. Después fuimos a Beijing y como que bueno, tuvimos experiencia un poco encontrada, pero bastante bien. Y en Xiamen ya estábamos cruzadísimos. Bueno, hay videos en mi canal si quieren ver cómo la pasamos ahí y que te íbamos mostrando en vivo todo lo que pasaba. Estábamos quemadísimos. El siguiente punto que quiero tocar tiene que ver con la limpieza, que es una de las cosas que más nos llamó la atención. Lo esperábamos en Japón, pero no tanto de China. Podés pasar la lengua por el piso y ensucias el piso. Están todo el tiempo limpiando. Una locura. El punto número 6 tiene que ver con lo económico. Es más barato de lo que esperaba. Incluso en ciudades caras, como por ejemplo Shanghái, así todo siempre hay opciones muy económicas. Siguiente punto, el transporte público,
que es de los mejores del mundo, por la eficiencia, por la infraestructura de sus estaciones, por la limpieza, por la puntualidad. Encima es más barato que en la mayoría de los lugares de Europa. Y no podemos no hablar en el siguiente punto de los centros comerciales, que son de otra galaxia. Tiene centros comerciales de 14 pisos que por ahí estás caminando por una calle cualquiera, te metes en un callejoncito y de golpe aparece como una puerta de un local, te metes y resulta ser un centro comercial, pero no de 2 pisos. Un mega centro comercial que vos decís, esto no está a la vista, esto no está en una avenida, esto no está ni siquiera en Google Maps. Y vos decís, lo acabo de encontrar de suma casualidad y es increíble, pero monstruoso, que vos decís, no me entra en la cabeza. Y eso no sale en ningún lado, ni siquiera que lo googlees, ni siquiera te va a salir en Google, en ningún lado. Obviamente con innumerables restaurantes y locales dentro de todos esos centros comerciales que vos decís, yo llego a vivir cerca de este lugar, a una cuadra, y tenés todo en este lugar, es como una ciudad dentro de ese centro comercial. Una locura. Punto aparte para la seguridad. Por si no sabían, está plagado de cámaras. Por demás, onda 12 cámaras en cada esquina. Cámaras cada 5 metros. Sé que muchos dicen que lo hacen para vigilarnos, no para protegernos. Pero procede. Yo soy de Rosario, la ciudad más insegura de Argentina, y me encantaría que eso esté acá donde yo vivo. Más allá de que lo hagan para vigilarnos, el hecho de que encima te dé seguridad y esté todo registrado, y si alguien te llega a robar algo lo detectan por las cámaras y demás, es una tranquilidad. Por mí filmame todo el tiempo lo que hago. Si en total no ando haciendo cosas ilícitas. Filmame todo el tiempo y que eso me traiga más seguridad, obvio. También vimos banda de motos estacionadas sin atar con las llaves puestas y todas sus pertenencias ahí. Otro mundo. De los países más seguros que he visitado. El siguiente punto tiene que ver con el choque cultural. Se siente y mucho. En todo. En la comida, en el idioma, que es clave que sepas chino, si tenés pensado vivir ahí. Si no, bueno, acostumbrate a usar el traductor. También se sienten sus costumbres, aunque de todas maneras una cosa es ir de turismo y otra cosa es vivir ahí. Pero sin duda que el choque cultural lo vas a sentir. Punto número 11. Se mantiene la cultura. Uno de los aspectos que más me gustó es la homogeneidad que se ve al caminar. Hoy en día es extremadamente difícil en Europa o en América, en ciudades realmente populares, ver la cultura y la identidad local. Vas a Alemania y ves turcos y africanos. Vas a Francia y ves todo el tiempo africanos. Vas a España y ves latinos y marroquíes. Y así todos los países de a poco van perdiendo su identidad. Acá no pasa y eso se agradece. El 99% son chinos. Los únicos extranjeros parecía que éramos nosotros. Eso a mí me gusta porque conoces bien la cultura de ese país. Y eso que nosotros visitamos las ciudades más populares. Siguiente punto, no se usa para nada el efectivo. Durante toda mi estancia en China, en todas las ciudades que visité, siempre me manejé con el celular pagando con QR. De hecho me llamaba la atención porque, bueno, bastante práctico además porque siempre andás con el celular, entonces como si tuviese siempre ahí efectivo encima. Esto igual se está ampliando, de hecho hoy en día en Argentina acá también me manejo con el celular, pero hay muchos lugares que te pueden pedir el efectivo, siempre es útil, de hecho hay mucha gente que directamente usa efectivo, pero me llamó la atención que en China hasta incluso mujeres grandes, veía ancianos usando el celular con toda la comodidad. Claro, capaz que hace 20 años que ellos andan con el celular. Tienen un avance tecnológico muy importante. El punto número 13 que me llamó la atención es que no se veían asiáticas gordas. Vieron que en todas partes del mundo, esto obviamente no lo estoy diciendo como una opinión, sino como algo que me llamó la atención, en todas partes del mundo siempre hay gente de todas las medidas, de todos los pesos. No vi una china gorda, una. Tengo entendido que las familias chinas son bastante gordofóbicas, son bastante tradicionales en el aspecto en que viene la abuela y le dice a la chica que está gorda y es un palo y como que no dejan que haya mujeres gordas prácticamente. Chinos gordos podés llegar a encontrar alguno, pero mujeres gordas no encontrás ni una. Encima son todas un palo, no es que no son gordas, pero algunas rellenitas. No, un palo todas. Siguiente punto que me llamó la atención, todas las asiáticas, esto en general, no solamente de las chinas, tienen voz finita. Ninguna tiene voz ronca o voz gruesa. Y esto es algo que me parece, acá sí mi juicio, me parece positivo, porque por lo menos en Latinoamérica, en Sudamérica, si quieren lo reducimos un poco más, se ve porque capaz que en Colombia no sea así o en otros lados, pero acá en Sudamérica muchas veces las mujeres fuerzan la voz para tener voz de locutora, como locutora de radio. Y en el hombre como que el hombre queda bien, que cuanto más gruesa tenga la voz y demás, o más sea voz de locutor, puede ser que sea seductora, pero la mujer es todo lo contrario. Así que si hay alguna mujer, no fuercen la voz para hacer voz de locutora y eso, y queda como el orto. A los hombres no nos gusta eso, nos gusta una voz femenina, una voz dulce, una voz seductora, pero femenina, no gruesa. Y las asiáticas te hablan como Minnie Mouse. Muy bien, como tiene que ser, jecho.
El punto número 15 que me llamó la atención y que hay muchos países que sufren de esto es que no hay contaminación sonora. Pese a moverte por ciudades muy grandes, en población, en territorio, en todo, no hay ruidos constantes por las calles, como uno puede escuchar en Nueva York o en alguna otra ciudad popular. Obviamente que esto se debe a que todos los autos y motos son prácticamente todo, diría así, son eléctricos. Entonces pasa que viene una moto y parece como si estuviese apagada y está en funcionamiento, solamente que no va haciendo tan, 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 tan. Y el último punto que también me llamó mucho la atención y tiene que ver con el aspecto de la apariencia, tan, 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 no hay tatuajes. En la cultura asiática, como que depende del lugar donde te muevas, hay lugares que está bien visto, como Tailandia, que de hecho muchos hacen tatuajes y demás. Hay lugares como Japón, que nos ha pasado de ir a un gimnasio y que no puedas ir si no tenés tatuaje. Nosotros no tenemos tatuaje, lo cual es raro hoy en día. Alguien como yo que no tenga un tatuaje y no tuvimos problema, pero hay gente que sí tiene tatuaje a la vista. En la mayoría de los lugares de Japón, por ejemplo, no puedes entrar. Es su cultura, me parece bien. Y en China no sé si tiene esta medida, tengo entendido que no, por el tema de los gimnasios. Pero sí que me llamó la atención que no veía gente con tatuajes. Tanto mujeres como hombres no se ven con tatuajes. Así que esa es otra curiosidad que se las quería compartir. Así que son todas cosas que uno no va esperando encontrar, que no las vas a encontrar en cualquier blog, en cualquier video. Y está bueno porque como la mayoría de los medios de comunicación internacionales y demás están financiados por Estados Unidos o están manipulados por allá, la prensa que le hacen a China es muy mala, al igual que la prensa que le hacen a Rusia. Y son destinos que uno tiene que conocerlo para sacar su propia opinión. No digo que todo en China sea bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Yo de hecho no volvería a China. Iría a Japón antes, porque para ir, no por nada negativo puntual de China, que tengo cosas negativas para contar, si no anda a ver la lista de reproducción que ahora te la voy a dejar al final, sino porque para ir a un lugar de Asia, viajar hasta allá, todo el quilombo, lo que conlleva, e ir a Corea del Sur o a China, prefiero ir a Japón, que fue un lugar que me volvió la cabeza. No creas todo lo que dicen, anda a vivir tu propia experiencia, no te estoy diciendo que tengas que pensar como yo en esto, capaz que pensás todo lo contrario, da igual, anda a vivir tu propia experiencia y sacar tus propias conclusiones. Pero bueno, esto es lo que yo viví y te lo quiero compartir. Si querés saber por qué pienso como pienso de China, te voy a mostrar acá todos los videos que hice estando allá, que no lo vas a poder creer. Y si querés saber por qué se la chupo tanto a Japón, te voy a dejar acá también la lista de reproducción de Japón. Elegí la que quieras y nos vemos ahí. Suscríbete al canal porque se viene mucha información de la que no encontrás en ningún lado. Nos fuimos, ¿qué?